Dale, dale, empecemos. Ahí, bien. Ah, estamos grabando. Bueno, empezamos entonces. Muy bien, bueno, gracias, hola y gracias a todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas al primer conversatorio Exactas y la Igualdad, Agenda Feminista para la Próxima Gestión. Bueno, les cuento un poco que esta serie de conversatorios los organizamos desde Construcción Colectiva Profesores, que primero que nada, bueno, es un espacio de reflexión y de discusión que creo que nos debíamos en el claustro de profesores desde hacía tiempo, y bueno, que surgió de a poco, nos fuimos construyendo de una manera colectiva y nos fuimos relacionando de una manera horizontal para tratar todos los temas y cada uno de los temas que iban surgiendo en forma abierta e inclusiva y llegar a acuerdos básicos para tratar de llevar las ideas realmente a la acción. Luego, bueno, de ya juntarnos por un tiempo, nos juntamos ya vamos por 30 encuentros, decidimos presentarnos como agrupación a elecciones, y bueno, somos una de las alternativas en el claustro de profesores para las elecciones de octubre. El primer acuerdo básico al que llegó nuestra agrupación fue que, bueno, que es necesario y es el tiempo de poner en la más alta responsabilidad de gestión a una mujer en la facultad. No sé si hay algún ruidito por ahí. Bueno, en todo este proceso de construcción hemos organizado conversatorios con varios de los organismos de ciencia y tecnología, porque ese es un punto que a nosotros nos interesa mucho explorar y llevar adelante. También en el tema de doctorados y de las facilidades comunes, sobre todo relevantes para la comunidad de biociencias, que fue otro conversatorio más que hicimos hace un tiempito. Y bueno, y así llegamos a este primer conversatorio de género que dimos en llamar Exactas y la Igualdad, Agenda Feminista para la Próxima Gestión. Y ya les voy anunciando que tendremos un segundo conversatorio Exactas y la Igualdad el miércoles 13 de octubre. Bueno, y aprovecho a invitarles a todos y todas. Bueno, entonces, yendo al tema que hoy nos convoca desde CCP, que es como llamamos a Construcción Colectiva de Profesores, CCP, creemos que debemos combatir las desigualdades, que en la facultad muchas veces se manifiestan de maneras más o menos sutiles, aunque a veces no tanto, pero muchas veces nuestros colegas son más o menos sutiles, y esas desigualdades se manifiestan de esa manera, pero como sabemos, como ocurre en cualquier ámbito, esas maneras son el tejido que sostiene las violencias explícitas, ¿no? Como esa idea del iceberg, y por lo tanto, bueno, es necesario tener una clara agenda con perspectiva de género y que sea transversal a toda la gestión de la facultad. Entonces ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Y sabemos que en las crisis se cuestiona, ¿no? Si la agenda feminista no tiene que esperar porque hay otras cosas más urgentes o más importantes. Siempre hemos escuchado esas cosas una y otra vez, pero sabemos que las desigualdades se acrecientan en épocas de crisis, como es esta, y son las mujeres y las disidencias, en especial las racializadas y pauperizadas, quienes se llevan la peor parte. Entonces, la mirada feminista interseccional que nosotros tenemos reconoce las desigualdades en todas sus dimensiones, identifica la puerta a las violencias en las intersecciones de esas desigualdades, como son el género, la pobreza, la raza, las discapacidades, las elecciones sexuales, etc. Bueno, por lo tanto, para evitar, digamos, que haya un retroceso en las políticas con perspectiva de género en situaciones de crisis como la que estamos atravesando, creemos que la agenda feminista debe ser sostenida y ampliada. Y por eso, entonces, es que es la idea de convocarlos y convocarlas en este conversatorio, y les invitamos a compartir experiencias en tiempos de crisis, podemos llamarlo, tratando de mirar en perspectiva qué nos pasa a las mujeres y a las disidencias con la pandemia, no solo desde las dificultades que tuvimos o que tenemos todavía y de las brechas, sino desde cómo nos sentimos convocadas también. ¿Qué nos convoca de esta pandemia? Si es que hay algo que nos convoca, esta crisis. Entonces, con todo nuestro bagaje, todos nuestros diagnósticos, toda nuestra historia, incorporar ahora algunas preguntas disparadoras relacionadas con esta crisis. Un poco esa fue, digamos, de alguna manera la convocatoria en este conversatorio. Entonces, la pregunta que largamos, que también queda para todo el auditorio,
es si podemos reflexionar para generar políticas a futuro y hacia adentro de la facultad que contengan las experiencias que surgieron o se intensificaron durante la pandemia. Bueno, entonces, para esto convocamos a un panel con oradores y oradoras de todos los claustros, y para hacernos estas y otras preguntas, para también escucharnos y a ver qué tenemos para decirnos. Así que, bueno, yo voy a ir presentando de a une los oradores y las oradoras, con una muy mini presentación de quiénes son y del tema que hablarán, pero después también lo pueden ampliar ustedes cuando tomen la palabra. Acá, repito, estuvimos charlando, el formato es que cada orador o oradora habla 5 minutos, y vamos a dejar todas las preguntas y los comentarios que quieran hacer para el final. Luego abrimos entonces un buen... Creo que me han muteado, ahí está, con todo el auditorio. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Estoy muteada todavía? No. Así que vamos a empezar por Laura Estrada. Laura, ¿estás por ahí? Ahí está. Laura es profesora de la facultad, es investigadora de CONICET en IFIBA, el Instituto de Física de Buenos Aires, es integrante de la subcomisión de género de la AFA, que es la Asociación Física Argentina, y bueno, nos va a hablar de ciencia y docencia en tiempos de pandemia. Yo, Laura, te aviso, yo a todos y a todas les voy a avisar a los 5 minutos, voy a hacer un poco ese trabajo medio antipático, para que no nos extendamos demasiado en las presentaciones. Adelante. Dale, buenísimo. Bueno, mi pantalla, voy a hacer una manito así, ¿está todo bien? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. ¿Y mi cursor también? Sí. Sí, vale. Bueno, entonces gracias Andrea por la invitación. Como me presentó Andrea, yo soy profesora adjunta en el Departamento de Física, soy investigadora independiente en el IFIBA y soy cofundadora, integrante desde los inicios de la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina. Y lo que les quería comentar hoy muy rápidamente es los resultados de una encuesta de evaluación en el ámbito laboral de ciencia y docencia que hicimos en el marco de la última reunión anual de la Asociación Física Argentina. Por eso acá en los créditos muchos de los gráficos o visualizaciones que les voy a mostrar hoy tienen que ver con material que generamos en el seno de la subcomisión de género de la AFA. A ver, ahí está. ¿Y cómo es esto de la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina? ¿Cómo se creó? Bueno, se creó hace un par de años atrás, en el 2017, y como respuesta a la nómina, a que haya salido la lista de oradores, varones, todos, y vimos que en la lista de 10 oradores de la reunión anual de la Asociación de Física Argentina, que contempla las más diversas áreas, desde cosmología, astrofísica, biofísica, física de los materiales, no había ninguna conferencista mujer. Como ven acá en este gráfico que les muestro acá a la izquierda, en naranja varones, mujeres en azul, y total amarillo, esto fue un hecho recurrente, no fue una situación que ocurrió ese año. Recurrentemente las mujeres tenemos 2, 2, 0, 2, 2. Bueno, en 2017 teníamos 0 representantes femeninas en la reunión anual de la asociación, logramos que invitaran a 2 físicas mujeres. Así que esta subrepresentación de las mujeres en la conferencia anual de nuestra asociación fue un poco lo que impulsó, movilizó la creación de la subcomisión de género de la asociación, que sigue funcionando hasta el día de hoy y que está integrada por socias y socios de la AFA. Y los resultados de esta encuesta fue parte de una mesa redonda que fue la actividad central de la subcomisión de género y que contó con la presencia de Ana María Franchi, de Vanessa Vázquez Lava y de Lucía Maffei, y moderadas por nosotras, algunas de las integrantes del colectivo subcomisión de género de la asociación. Entonces, la encuesta un poco tenía que ver con el relevamiento de la situación, qué nos estaba pasando a representantes de la ciencia, tanto en investigación como en docencia, no solamente investigadores e investigadoras, en la encuesta estaban los becarios, estaban los auxiliares docentes, estaban los postdocs, estaba todo el mundo incluida. La encuesta estuvo abierta prácticamente un mes, y en un mes recolectamos 830 personas.
¿sí? O sea, la población encuestada fue de 830 respuestas en un mes, con una amplia diversidad, como pueden ver acá, de background, ¿sí? Desde género autopercibido hasta etapas de la carrera. Este verde es investigador o investigadora, pero el rojo es estudiante de posgrado y el azul es estudiante de grado. Áreas de trabajo, la generamos de la subcomisión de física, así que claramente llegó a mucha gente del área de la física, que es el azul, el 46,6%, pero también llegó a otras STEM, incluso a no STEMs, ¿sí? Y lugares de trabajo-estudio, también AMBA, un porcentaje grande, pero de todas las provincias nos llegaron respuestas. Así que tuvo una amplia recepción por parte de la comunidad. Y la primera pregunta que hicimos fue, tengo que correr acá una barrita que me está tapando, perdón. La primera pregunta que hicimos fue, ¿cómo se modificó el tiempo que les dedicabas a un montón de tareas? ¿Sí? Concentrémonos en azules, disminuyó mucho, violeta aumentó mucho, y en un gráfico de barras de colores, obviamente aumentó mucho el tiempo que uno le dedicaba a tareas del hogar, a cuidados de personas y a docencia, y disminuyó mucho, en celeste, el tiempo que le dedicamos a las tareas de investigación y a la interacción con tu grupo de trabajo o estudio. ¿Sí? Un poco la sensación que tenemos todos de qué es lo que ocurrió en esta pandemia. Pero después quisimos ir un poquito más a fondo y graficamos, comparamos cuáles eran las horas que uno le podía dedicar, tanto a docencia, en el panel izquierdo, como a investigación. Y lo que estoy mostrando acá es la distribución de las respuestas en rangos horarios, ninguna hora, menos de 6 horas, entre 7 y 15, entre 16 y 30, ¿sí? Más de 40 horas, para en rosa naranja antes de la pandemia y en celeste durante, ¿sí? Esta encuesta la estábamos haciendo en julio-agosto, así que algunas provincias estaban en ASPO, otras estaban en DISPO. Así que este era más o menos el marco en el que estábamos preguntando, y lo que da tanto para docencia como para investigación, es la sensación que tenemos todos, ¿sí? Pero nosotros lo medimos, y tiene que ver con que hay un corrimiento de este máximo de la distribución de previo a la pandemia, uno le dedicaba Paró la grabación. Bueno, después quisimos ir un poquitito más a fondo y quisimos entonces segmentar ahora por género autopercibido. Fíjense que este es el gráfico que les mostré recién, las dos distribuciones, con toda la población encuestada, pero ahora separamos, segmentamos en qué contestaron las mujeres y otras identidades, y qué es lo que contestaron los varones. Y si bien a grandes rasgos pasa más o menos lo mismo, previo tengo un máximo en 31 a 40 horas para investigación, ahora estamos mirando solamente investigación, que se corre, ¿sí? El máximo pasa a estar a una cantidad de horas más pequeñas. El factor, ¿sí? Si miramos el máximo, antes de la pandemia, las mujeres en un 37% contestaron que le dedicaban entre 31 y 40 horas a tareas de investigación, y durante ASPO-DISPO un 12%. O sea, eso es un factor 3. Mientras que en el caso de varones ese factor es 2. ¿Sí? O sea que ahí parece haber una diferencia respecto al género. Lo otro que miramos también fue por personas a cargo. No género, sino por personas a cargo, y separamos a la izquierda qué pasaba con las sin personas a cargo, aquellas respuestas, aquellas personas que habían declarado no tener personas a cargo, y quienes, en la derecha, declararon tener personas a cargo, ya sea menores o mayores. ¿Sí? Y ahí ya empiezan a haber algunas diferencias. Sobre todo, el corrimiento del máximo ocurre siempre, o sea, claramente la situación de pandemia fue una situación atípica, muy abrupta, que influenció, que incide en todos y todes, eso es bastante claro, pero si nos fijamos en la gente que tiene personas a cargo o las que no tienen personas a cargo, sobre todo este extremo, a nosotros nos pareció interesante. Aquellas personas que le dedicaban antes de la pandemia 40 o más de 40 horas semanales a tareas de investigación, en este caso el 25%, si tenían menores a cargo, ese número se redujo al 6%.
y si tenía más personas encuestadas que contestaron la encuesta que no tenían personas a cargo, ese número no se alteró, ¿sí? O sea que parece que... ¿Puedo hacer la última? Última, y te corta mucho, así que sí, anda cerrando, por favor. Bueno, entonces, voy a pasar a esta, que es, dejamos un espacio para que digan lo que quisieran, y con ese campo hicimos una nube de palabras, ¿sí? Donde el tamaño de la palabra quiere decir la frecuencia con la cual esa palabra apareció, y dentro de los comentarios que dejaron, entonces, estas 830 personas aparecía tareas, docencia, más, hijos, mucho, cuidado, había como un montón de cosas ahí metidas que aparecieron muy, muy regularmente en las encuestas. No voy a decir nada entonces, pero hay cosas muy lindas que hemos medido y las cuales podemos discutir un montón sobre evaluaciones, conos y perspectiva de género, sobre premios y distinciones, y estos son gráficos que hicimos en el marco de la subcomisión, tenemos datos, ¿sí? Actualizados al día de hoy, estos números, y sobre el lenguaje no sexista, Lo podemos dejamos discutir luego. para discutir. Hagamos el formato de 5 minutos, pero después tenemos, si todos estos temas son temas disparadores y seguimos. Bueno, ahora sigue Juanma Albite. ¿Está por acá? Sí, porque tenía que ir a dar clase. Sí, estoy. Juanma es becario postdoctoral de CONICET en el IGEBA, el Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires, y nos va a hablar de géneros y diversidades en la FECEN, estados y desafíos. Es como muy titular. Dale, Juanma. Bueno, gracias Andrea por la invitación. Hola a todos. Bueno, yo soy becario postdoctoral en el IGEBA, doctorado del año pasado, y un poco la idea de hablar este ratito es aportar una mirada desde este lugar de graduado, de haber estado y transitado en la facultad ya hace unos 8 años, 9 años, y tiene que ver con, bueno, por un lado el estado en el que están las cosas y las cosas muy buenas que hay en la facultad nuestra, que tiene que ver con la histórica reivindicación que ha habido dentro de la facultad y visibilización generalmente el rol, digamos, de la mujer y de las diversidades. Creo que hay hoy en día una política muy clara respecto de lo que son la paridad de género en las listas, la paridad de género dentro de lo que son los jurados de los concursos, lo cual es muy importante y han sido logros que es importante sostener. El programa GENEX, que es un programa que si bien, digamos, tiene un lineamiento desde la Universidad de Buenos Aires en la facultad, ha sido, digamos, exitosamente aplicado en muchos de sus aspectos, y poco a poco ha ido ganando, digamos, conocimiento y visibilidad entre, digamos, los miembros de la comunidad, y es algo que me parece que es importante como reivindicar. Sin embargo, en lo que tiene que ver con los desafíos a futuro, creo que es una de las cosas que, como miembro de la comunidad LGTBIQ, y miembro también de esta facultad, me parece importante remarcar es la visibilización de las identidades no binarias, del colectivo, y un poco las reivindicaciones que tienen que ver con la utilización, digamos, ahora la utilización del lenguaje inclusivo es un paso adelante en visibilizar al colectivo de aquellos que no se autoperciben ni varón ni mujer, pero también me parece súper importante que el programa GENEX y la facultad en sí misma pueda articular con organizaciones de la asociación civil, de estas identidades, digamos, no binarias, del colectivo trans y demás, para poder ampliar esos alcances dentro de la facultad, para poder tener una mirada mucho más amplia, mucho más abierta y mucho más inclusiva. Yo estuve un par de años como representante del programa, digamos, del Departamento de Geología en el programa GENEX, y tuvimos ahí algunas intenciones, algunas propuestas para tratar de visibilizar los micromachismos, pequeñas situaciones, digamos, de violencia en el lenguaje hacia mujeres y diversidades, y vimos que es algo que aún ocurre frecuentemente, es una facultad, como dije anteriormente, muy
digamos, generalmente muy inclusiva, pero no está exenta de las cosas que generalmente le pasan a la sociedad, y es muy importante que eso no se propenda para modificarlo en los futuros más cercanos. Tiene un rol que cumple en eso, y creo que la facultad en sí mismas, digamos, podría ampliarlo articulando con organizaciones de la asociación civil, de la sociedad civil, y por otro lado también buscar la forma de pensar a mediano y largo plazo, de empezar a integrar al colectivo trans dentro de la comunidad de la facultad, digamos, en las diversas tareas, desde investigación, como becarios, como estudiantes también, y también dentro de los espacios de trabajo, dentro de los espacios de técnicos o de docencia. Digamos, un poco son las ideas que me trajeron acá, y que me parece que es importante, digamos, tirar sobre la mesa para que podamos comenzar a conversarlas y discutirlas, mirando al futuro, en una época en que todo esto, la agenda feminista y la agenda de las identidades no binarias dentro de la facultad, y el colectivo LGTBIQ y demás, existen en la facultad, tienen que estar civilizadas, mejor representadas, y ocupar cada vez más espacios hacia el futuro. Así que, nada, eso es un poco el aporte. Bueno, bárbaro, gracias Juanma. Seguimos entonces con Nina Zaroca. Nina es estudiante de biología, bisexual, representante de GENEX, que como dijo Juanma es el programa por la igualdad de género de SACTAS, representante en GENEX por el CESEN, por el Centro de Estudiantes, y bueno, lo que va a hablar es los estudiantes en GENEX. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Andrea, yo soy parte de la comisión consultiva de GENEX, y nada, la realidad es que la cuestión de los estudiantes en GENEX, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco como compleja y a veces incluso tal vez dejada de lado. Para quienes no saben, la comisión consultiva de GENEX está compuesta por representantes de todos los departamentos, y digamos que son docentes, y después, bueno, 2 representantes estudiantiles y uno o 2 representantes creo que de los no docentes, con lo cual el lugar de los estudiantes en GENEX de por sí es complicado, ¿no? Porque, o sea, GENEX está orientado, digamos, o por lo menos esa comisión consultiva, a los docentes. Entonces, como desde mi perspectiva, por lo menos, tal vez desde GENEX lo que se intenta hacer, por lo menos lo que se ve con la comisión consultiva, es que, bueno, que los docentes puedan presentar en las distintas materias de los departamentos, que es GENEX, para qué sirve, el contacto de GENEX, pero sí queda como un poco limitado a esto en este momento, ¿no? O sea, tal vez cuando estábamos en la presencialidad estaba, digamos, las charlas que se hacían en el marco de la ley Micaela, y si bien sabemos que todas estas cuestiones son propuestas simbólicas, van más bien del orden de la disputa de los sentidos, que son una cuestión que pensamos un poco más como a mediano o largo plazo, pareciera como que queda un poco postergado la cuestión de que podrían hacerse determinadas políticas que podrían modificar hoy, aquí y ahora la situación de diversos colectivos adentro de la facultad, ¿no? Bueno, Juan Manuel hablaba del colectivo travesti trans, del colectivo LGBTQIA+, pero también incluso, no sé, de estudiantes que también cursan un embarazo, que tienen niñas a cargo, que tienen adultos mayores a cargo, o sea, que también desempeñan esas tareas de cuidado y se ven afectadas en su paso por la facultad, y en cómo la facultad, incluso qué propuestas podrían hacerse desde la facultad para que esa población pueda, digamos, completar con su formación. También en cuestiones que tienen que ver con, digamos, transversalizar las cuestiones de género adentro de la docencia, ¿no? Muchas veces se habla de, sobre todo en las carreras que están más masculinizadas, cómo nos faltan a las identidades feminizadas una referencia, y tal vez esas cuestiones que podrían, digamos, no sé si solucionarse, pero de alguna manera, o sea, que realmente te cambian la perspectiva cuando entras a la carrera de todo lo que tiene que ver con, no sé, ver en tus primeras materias docentes mujeres, o que no sean varones cis, o determinadas estrategias que efectivamente pueden aplicarse no sé, en los turnos de trabajos prácticos, para asegurar la participación de identidades que no sean varones cis, porque a veces sabemos que eso es algo que
nos cuesta. Tal vez son como pequeñas medidas concretas que no son algo contrapuesto a pensar, bueno, esa disputa por el sentido a largo plazo. O, no sé, estas cuestiones que de repente en biología pasó, ¿no? Que tuvimos una situación que se denunció en Genex, pero que fue, bueno, una clase grabada, un teórico de una materia en el cual se haga un ejemplo de un sistema biológico con ejemplo de humanos, y no sé, digamos que en resumen lo que se decía era poner figuras, digamos, femeninas, y decir, bueno, la mujer que es gorda o muy flaca no es, bueno, sexualmente atractiva a nivel reproductivo, ¿no? Y cómo puede ser, o sea, hoy tenemos una clase en la que ejemplos de un sistema biológico que podrían darse perfectamente de otra manera, tenemos, bueno, una reproducción de, bueno, de gordodio, de misoginia, como muy, una clase grabada además, ¿no? Como que nadie pudo levantar la mano en la clase y decir, me parece que este ejemplo no es un ejemplo apropiado. Y son, bueno, esas como pequeñas cuestiones que aún así a los estudiantes nos afectan en nuestro paso por la facultad. Y que de vuelta no tienen necesariamente que ver con una cuestión de, bueno, a largo plazo pensamos en cambiar las mentalidades. O sea, eso sí, lo queremos hacer, pero también queremos que los estudiantes que ahora están pasando por la facultad tengan un mejor trayecto. No sé cuánto tiempo me queda, perdón, no vi el tiempo. Me queda un minutito. Un minutito, bueno, y con esto cierro, que es algo que pensamos particularmente desde los estudiantes, desde el CESEN, que fue, bueno, esta cuestión de que nosotros pensamos, bueno, y que lo vimos tal vez en pandemia, que nosotros pasamos muchas horas adentro de la facultad en la presencialidad, y probablemente, bueno, vamos, ojalá empezando a volver, y muchas trabajan, entonces también como a veces acceder a determinadas cuestiones se nos hacía más complejo por el tema de los horarios, y no sé, una propuesta que nos había surgido era, bueno, ¿por qué no ponemos una consejería de salud sexual y reproductiva en la facultad? Para, digamos, como que la facultad de eso pueda de alguna manera garantizar como ese primer acceso a ese derecho, que de vuelta a veces por las características de las carreras que estudiamos, es algo que se nos dificulta acceder. Bueno, o sea, son como muchísimas cosas, creo, y obvio que no me alcanzan 5 minutos, pero eso, me parece que, o sea, yo creo que quería dejar más que nada esa idea, ¿no? Bueno, Genex en este momento siento que podría proyectar, digamos, a intervenir de otras maneras más concretas, que no tienen únicamente que ver con, bueno, la recepción de denuncias y todas esas cuestiones que sabemos que son sumamente importantes, pero que no nos vamos a quedar en eso si precisamente pensamos en tener una facultad más diversa, feminista, que acepte e integre al colectivo LGBTQIA+. Así que nada, eso, creo que se me terminó el tiempo porque Andrea prendió el micrófono. Por la cara. Pero se entendió perfectamente el punto y es un tema disparador, claramente, así que después lo seguimos charlando. Ahora sigue Ade. Ade Cifarelli es militante universitario no binaria y estudiante de biología. Representante estudiantil, supongo el CODEP, en DBB, en el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Y bueno, creo que el tema es la militancia no binaria, pero abierto el micrófono para todo lo que quieras. Ade, ¿dónde estás? Acá estoy. Buenísimo, gracias, gracias por todo, gracias por la invitación. Bueno, estoy bastante nervioso porque no suelo participar en eventos así que bueno, voy a ir quizás despacio, igual lo que tengo que decir creo que es bastante breve. Primero quería quizás introducir qué es la militancia no binaria, porque muchas veces para simplificar los términos hablamos de mujeres y diversidad, como bueno, diversidad, una cosa que engloba un montón de cosas, dentro de ellas el colectivo LGBTQA+, y no binaria, y en ese sentido el no binarismo es como un término paraguas que engloba muchas otras identidades que no se representan totalmente en el binarismo justamente de hombre-mujer. Mucha gente se representa como agénero, o género fluido, o demigénero, y son todas variantes de básicamente esto, no identificarte como hombre o mujer. Y también, bueno, me parece que es importante hablar de esto porque no se da este tipo de conversaciones en la facultad, más allá de las charlas de la ley Micaela, no hay ningún otro espacio de capacitación, y tampoco hay una ESI que se dé
ni en la carrera universitaria, ni tampoco en los profesorados, lo cual es bastante llamativo porque la ESI es una ley que se promulgó hace como 7 años. Entonces es importante que todas estas cosas se sepan y que tanto docentes como estudiantes estén al tanto, y bueno, también mucho más ahora que hace poco se aprobó el DNI-X, que es desde mi punto de vista, es un logro enorme y súper importante, que también reivindica y valida mucho todo lo que es la militancia no binaria, pero que también el no binarismo es parte de una transición y de una búsqueda que cada persona atraviesa personalmente, y que entonces en ese sentido, dentro de lo que es la comunidad trans, que bueno, como creo que ya todos sabemos, es una comunidad pequeña y muy marginalizada, con una esperanza de vida súper corta, me parece que es muy importante que desde la facultad se dé un espacio de contención con cosas bastante puntuales, por ejemplo, baños no binarios o lugares de contención, como pueden ser consejerías o lugares donde acercarte, porque es bastante difícil también sabiendo que la facultad es un lugar donde hay gente que piensa un montón de cosas, y nada, por ahí muchas veces se ven en comentarios que hacemos en posteos de Instagram o lo que sea, que por ahí hablamos de algo que nada que ver, como poner educación sexual, y los comentarios son comentarios de odio, y de odio hacia el lenguaje inclusivo o hacia lo que sea, o sea, obviando todas las cosas que se dicen en la publicación, se focalizan en algo, y es también difícil ir a estudiar sabiendo que de repente vas a ir al baño, te vas a querer cambiar la ropa y no sabes con qué persona te puedes encontrar, porque genera miedo. Y también para mí es importante pensar que esto no es algo que va a pasar ahora, que está un poco más visibilizado el tema trans, sino que es algo que ya está y hace años que está en la facultad, y personas trans son nuestros compañeros, son nuestros docentes, y están en la facultad y son visibles. Entonces también acompañar eso y generar un sentimiento de pertenencia, y de que ese es un lugar dentro de la ciencia y dentro de la UBA. Y que bueno, nada, nada, esto, merecemos estar ahí, y lo hacemos, y lo estamos, y la vamos a bancar ahí. Bueno, me perdí un poco lo que decía, no sé si tengo... No, no te perdiste, Ade, se entendió perfecto, Otra bien, cosa... ahí te aplauden. Bueno, bien, después seguimos seguimos ahora con los oradores y luego volvemos. Gracias, Ade. Buenísimo, gracias a vos. Bueno, ahora vendría Melissa, pero me parece, Melissa, no llegaste todavía, ¿no? Me parece que Melissa está en el cierre de listas de graduades, así que vamos a pasar, porque creo que es la apoderada de una de las listas. Así que pasamos a Belén. Vamos a cambiar un poco de tema. Belén Almejún es bióloga y docente en el FBMC, el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Es integrante de Ciencia Nuestra. Y bueno, y va a hablar un poco en realidad de un proyecto de ella, que ella, digamos, encara con otra gente durante la pandemia, que son las anti-fake news. Así que adelante, Belén. Hola a todos, todas y todes. La verdad que gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bárbaro. Gracias por la invitación, la verdad que estoy aprendiendo mucho. Me encantó lo de la encuesta y lo que vienen diciendo el resto. Yo creo que, bueno, un poco lo que primero mencionó Laura con la encuesta fue algo que vivimos en pandemia, ¿no? Que profundizó un poco las desigualdades, y algunas nos sentimos interpeladas también por lo que pasaba en la pandemia y cómo aportar. En particular, yo pertenezco al área de salud, si bien hago investigación y soy bióloga, trabajamos en salud, en inmunología, y con un grupo de biólogas y biólogos, biotecnólogos, biotecnólogas, decidimos al ver que a nuestra familia les llega un montón de información por todos lados, y que nos preguntaban, ¿esto es verdad? ¿Esto no? O sea, desde cosas muy simples hasta después muy complejas, definimos, bueno, empezar a comunicar en pandemia, ¿no? Estábamos en nuestra casa, muchas de las tareas pasaban por casa, y eso la verdad que fue tomado por el CONICET, Soledad, que es la que estaba a cargo del proyecto, Soledad Gori. La realidad es que ella venía ya comunicando sobre fake y vacunas, y a ella se le ocurrió hacer esto de ciencia anti-fake.
Pero bueno, ese fue un aspecto de cómo nos sentimos interpelados. Yo también dejé muy de lado, obviamente, mi investigación, al dedicarme a comunicar, pero además también desde el punto de vista de la biología molecular y de tener un montón de amigos que querían hacer cosas, nos dedicamos bueno, a ver cómo articular con el Ministerio de Salud de la Nación y con el Ministerio de Provincia por el voluntariado de diagnóstico a nivel nacional, y se anotaron un montón de docentes, investigadores, becarios de la facultad, que fueron a distintas zonas del país, y por ahí eso no se conoce, se invisibiliza un poco, pero tenemos algunos compañeros que han ido a Río Negro, a Salta, a distintos lugares a enseñar cómo son las técnicas moleculares para poder hacer el diagnóstico de COVID. Yo eso lo estuve coordinando junto con ATE, desde Ciencia Nuestra lo tomamos, y además, bueno, ahora estoy a cargo de un proyecto COVID que es medir respuesta vacunal en pacientes con inmunodeficiencias primarias, porque yo trabajo haciendo diagnóstico genético en pacientes con inmunodeficiencia, o sea, evaluación funcional de diagnóstico genético. Pero todo eso que nos interpeló también tiene su contraparte, ¿no? O sea, yo soy madre de 2 hijos, y en pandemia la realidad es que, bueno, todo se vio como, todos sabemos que es también la intimidad de nuestros hogares, está 24 horas, los 7 días a la semana con niños, en mi caso 2, bueno, el tema de la docencia, que también tuvo una sobrecarga, porque obviamente preparar clases nuevas, ¿no? Y yo creo que hay una de las cosas que está bueno como también redirigimos y nos vimos interpelados para poder aportar en la pandemia, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que la carga que tuvieron las mujeres o las personas que tuvieron personas a su cuidado, como niños o mayores a cargo, influyó también en todo lo que es la producción científica, ¿no? Hay estudios que muestran que los hombres han publicado mayor cantidad de trabajos científicos o enviado mayor cantidad de trabajos científicos que mujeres, ¿no? Más allá de por ahí que la sobrecarga docente la tenemos todos, ¿no? Como mostraban ahí los gráficos de Laura. Y yo creo que nos tenemos que preguntar cómo va a repercutir eso, ¿no? De acá a las próximas instancias de evaluación. Y es algo que, si bien hay promesas y declaraciones en ese sentido, creo que es necesario que no sean una excepción, sino que haya políticas desde organismos e instituciones como es la FECEN, y que tenemos que ver qué medidas se llevarán adelante como para evaluar desde las cosas que se hicieron en pandemia hasta también cómo se truncaron perdón, tengo abierto el WhatsApp, no me di cuenta, debería haberlo cerrado por el ruido, cómo se truncaron algunas tareas, ¿no? de nuestras propias tareas de investigación. Y en ese sentido creo que hay que relevar datos, como nos mostraba Laura, que habían relevado datos, cómo era esto de cómo influyó en distintas, en mujeres, en varones, en personas con niños o mayores a cargo. Pero que no podemos pensar que eso va a caer de manera natural, ¿no? Como que no es que pasó la pandemia y es obvio que va a suceder, sino que necesitamos que cuestionar y que no sea expulsado, ¿no? Del sistema alguna persona que tuvo esta merma, y cómo van a evaluarse. En ese sentido, creo que debemos discutir cómo es la prórroga de becas, los plazos de los concursos docentes, y nos debemos como abrir el juego a pensar la revisión de las condiciones de los concursos, las promociones, teniendo en cuenta las desigualdades ya existentes, que no son nuevas, y las desigualdades de oportunidades que profundizó la pandemia, ¿no? La posibilidad de acceso que tuvieron las mujeres que además, si bien yo tengo un compañero de oro, la realidad es que la carga mental de un montón de cosas de la casa, querramos o no, la llevábamos las mujeres en nuestras espaldas. Entonces hay un montón de cosas que creo que ya existían, se profundizaron durante la pandemia, y tenemos que darnos el debate necesario para ver cómo no terminamos de alguna manera como perjudicando a este sector bueno, del que soy parte, ¿no? Pero bueno, les cuento un poco todo lo que hicimos en pandemia y también cómo me siento frente a lo que fue pasando. Así que gracias de nuevo por la invitación. Oh, muy bien, gracias Belén. Seguimos entonces adelante. La próxima oradora es Laura Steren. Laura es profesora de la facultad, investigadora de CONICET en CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, vamos también un poco con los proyectos COVID. En el caso de Laura, no sé si tenías para compartir vos o no. Bueno, si querés ir compartiendo, la cabina para hisopados es un proyecto COVID que Laura ganó y bueno, nos va a contar.
No se te escucha, a ver, no te veo. Estás muteada, creo, Laura. A ver. Que no te veo. Tac, ahí va. Ahora sí se te Ahí está, escucha. ¿no? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias a los compañeros que hablaron antes, que me parece sobre aspectos sumamente importantes para todos nosotros, para el ambiente y para la buena convivencia y para buena convivencia de la sociedad en general, pero bueno, dentro de nuestra comunidad, en la facultad, que son aspectos fundamentales, me parece, más allá de la parte profesional que yo quiero compartirles. La pregunta que me hicieron fue cómo me había convocado la pandemia a mí, y la verdad es que parte desde una anécdota también personal. Cuando me empezó el ASPO, el 20 de marzo del 2020, mi hija, una de mis hijas, tengo 3 hijas, era médica residente del Hospital Argerich, en la parte de clínica, es decir, atención, las salas COVID, digamos, de todo el hospital, que fue declarado hospital rojo, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y con ello la desesperación de estos pibes de 20 y pico, 30 años, para protegerse contra una enfermedad que no sabía muy bien de cómo venía, se hablaba de aerosoles, se hablaba de superficies, etcétera, etcétera, y buscar herramientas de protección para todos los trabajadores de salud. No se sabía cómo se usaban, no se sabía cuáles y cómo ni dónde conseguirlo. Y en medio de todo esto era como física, yo soy física, perdón, como física, qué hacer para aportar también, como mencionaron recién, qué hacer para aportar en este contexto de tanta emergencia y tanto dolor. Tenía las dudas, lo primero que hice en realidad fue contribuir a buscar barbijos y a adquirir barbijos N95, etcétera, etcétera, para contribuir a la protección de estos chicos y de estos, en general, del personal de salud. Al mismo tiempo, pero nosotros nos enteramos bastante más tarde ya, que la Organización Mundial de la Salud hablaba sobre la relevancia de proteger a los trabajadores del sistema de salud, no solamente porque morían, porque para el 6 de junio del año pasado había ya 90.000 infectados en todo el mundo dentro del sistema de trabajadores de salud, con más de 600 muertos, sino porque cada vez que un trabajador de la salud era contagiado, mismo si no era grave, se tenía que aislar todo un grupo, y eso debilitaba totalmente la estructura del sistema de salud, ¿sí? Así que era importante desarrollar distintas estrategias para protegerlos. Y en el medio de todo esto, ya pasado algunos días después que se iniciara el ASPO, me llamó mi hijo una noche desde una guardia y me dijo: un compañero está viendo por YouTube un video de un hospital de Corea donde hay unas cabinas que están presurizadas, que sirven para hacer hisopados a pacientes susceptibles de estar contagiados con COVID, ¿sí? Que presentan, interfieren, digamos, intermedian entre el paciente y el trabajador de la salud que hace el hisopado, una barrera física, como pueden ver acá. Esta es una pared, adentro, del otro lado de esta pared está el paciente, acá está el trabajador de la salud. No solamente tienen una barrera física, sino que, averiguando luego, son cabinas presurizadas, con presión negativa, de manera de impedir la contaminación ambiental por eventualmente aerosoles contaminados, ¿sí? Y ella me preguntó: ¿vos podés hacer ustedes, digamos, a partir de la capacitación que tienen en distintos aspectos de la física, pueden hacer este desarrollo acá en Argentina? Y bueno, así nació la idea de desarrollar cabinas bioseguras. Mi historia es que yo trabajo en el área de nanociencia y nanotecnología. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en ambientes presurizados, al revés de lo que tenían estas cabinas, lugares con presión positiva, justamente para evitar la entrada de impurezas o suciedad, digamos, en los ambientes de desarrollo de dispositivos, pero sabemos trabajar con ambientes presurizados. Hemos trabajado con lo que se llaman cajas de guantes, estas cajas donde se trabaja a través de guantes de látex o de lo que sea neoprene, materiales peligrosos, y por ende, con algunos compañeros se nos ocurrió, digamos, plantear el desarrollo de este tipo de cabinas en Argentina. Antes que nada hablé con gente del sistema médico para ver si esto sería de interés desarrollar en Argentina este tipo de productos, no solamente para el COVID, sino pensando que esto se iba a terminar más rápido de lo que está terminando, esperemos que esté terminando, pero para en un futuro, como herramienta para proteger justamente al trabajador de la salud en el caso de enfermedades infectocontagiosas transmisibles por aerosoles. Hay muchas, he aprendido mucho de eso, y hay muchas enfermedades que son transmisibles por aerosoles, como por ejemplo la tuberculosis, entre otras cosas.
analizamos la factibilidad de hacer una fabricación de un producto nacional a corto plazo. Estábamos en emergencia y había que desarrollar un producto en 6 a 1 año, a más tardar, en Argentina, con insumos nacionales, digamos, en esa época, así como faltaron los barbijos, faltaban los guantes. O sea, Estados Unidos, Europa habían prohibido la exportación, por ejemplo, de guantes, de estos guantes de neoprene u otros materiales que se usan, digamos, en estas cajas, para incubadoras también. Digamos, lideré la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario entre arquitectos, ingenieros, físicos, de 3 instituciones diferentes, de CONEA, INVAP y CONICET, y nos dispusimos a trabajar rápidamente en el diseño y la fabricación de este tipo de gabinetes bioseguros, que no aclaré, pero este tipo de, mismo las campanas que se usan los biólogos, las de mayor seguridad, bioseguridad, no se fabrican en el país, en Argentina se importa este tipo de cabinas, así que no había experiencia en el país. Trabajamos en diseño, fabricación y distintos ensayos para probar justamente la efectividad de este tipo de cabinas, ¿sí? Y casi en simultáneo, nosotros empezamos en marzo el MinSIT crea la unidad coronavirus, y se plantea la convocatoria de proyectos IT-COVID, se otorgan 64 proyectos, uno de los cuales fue el nuestro, pero digamos, en este contexto me parece interesante destacar que el 40% de los responsables de estos proyectos involucrados en proyectos para, ya sea desarrollo de test de diagnósticos, de vacunas, distintas herramientas como las nuestras, fueron mujeres, ¿sí? Así que el compromiso, digamos, de nuestra comunidad fue mucho mayor de la representatividad que se tienen en las distintas, digamos, o el protagonismo que tienen las mujeres, diversidades en las evaluaciones que realizan las distintas instituciones de ciencia y técnica hacia nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Como mencionó Laura al principio, en este caso las mujeres tuvieron un rol, digamos, protagonista en el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, acá está, este fue el producto de nuestro proyecto. Logramos diseñar, fabricar estas cabinas ya ensayadas, que trabajan presión negativa para evitar contaminación ambiental, que tienen una barrera física entre efectivamente trabajador de la salud y el paciente susceptible de estar infectado, desinfección UV, etcétera, etcétera. Pero bueno, para resumir más allá del producto, creo que involucró muchos desafíos por lo menos para mí, que venía del ámbito puramente científico, y fue lidiar con empresas. Esto fue desarrollado con empresas nacionales, desarrollar siendo una mujer en un marco de un grupo éramos 3 mujeres en un grupo de 20 personas, y lidiar con la gente de empresas que fabrica este tipo de productos. En realidad, bajo nuestro diseño se fabrican estas cosas. El tema de lidiar con la gestión de ciencia y técnica siendo mujer, el tema de liderar un grupo interdisciplinario tan grande de 3 instituciones diferentes, fue un gran desafío, digamos, en tanto género, y me pareció, supongo que Andrea lo planteó como esto, más allá de que fue una inquietud que surge también como madre, digamos, ¿no? La inquietud y el miedo de tener una persona muy cercana metida en una sala de 100 personas infectadas y con el riesgo que ello implicaba. Eso nada más quería contar. Gracias. Sí, bueno, gracias Laura. Muy bien, sí. Bueno, luego seguimos charlando de esto. Sigue Elsa Meinardi. Elsa es también profesora de la facultad, es directora del CCPMS, que es la Comisión de Carrera de los Profesorados de Enseñanza Media y Superior de la facultad. Y bueno, hoy nos va a hablar de el tema de los doctorados y formación docente en educación sexual integral en la facultad, un poco un tema que también ya tocó, creo que Ade antes. Gracias, muchas gracias por la invitación, y la verdad que ha sido un gusto escuchar a las compañeras hasta ahora. Voy a compartir pantalla. Un documento, es un pequeño borrador. Lo primero que quería mostrarles es que en la facultad, en el año 2007, digamos, considerando que se estaban discutiendo la ley de salud sexual reproductiva, los lineamientos curriculares, pensamos que la mejor manera de formarnos en estos temas era tener una becaria que nos enseñara
en relación con estos temas, ¿no? Y entonces, bueno, se pidió una beca UBA, después pasó a CONICET, y se llevó adelante este doctorado por María Victoria Plaza en la facultad, y también les quería contar que en ese jurado estuvo una persona de la Facultad de Biología, una persona de Educación, que es Graciela Merino, y una persona del grupo de Graciela Morgade, Paula Feinsot, así que fue una tesis que se defendió relacionada con el currículo oculto en relación con la educación sexual integral. Esto se los comento porque después lo voy a retomar, que tiene que ver con esto de, un poco evocando esta frase de Graciela Morgade que dice que toda educación es sexual. Aquí lo que se estaba analizando es cómo se enseña sobre sexualidad, no solo a través de un currículo explícito, de lo que tenemos en un programa, de los contenidos que elegimos para una materia, sino también a través de aquello que hacemos, por ejemplo, en el aula, cómo lo comunicamos, nuestras propias actitudes. Y esto lo quería explicar porque después voy a comentarles algo en relación con el currículo oculto en la facultad, ¿no? También hemos tenido otra becaria doctoral, Micaela Cohen. Aquí el jurado directamente estuvo integrado por Graciela Morgade, otras colegas de la facultad, una colega de Brasil, y trabajamos en los equipos, con los equipos de orientación escolar en las escuelas, y también con docentes en escuelas estatales, donde lo que vimos es la regulación de los cuerpos en relación con la educación sexual integral. Y en este momento tenemos una becaria UBA que está a punto de dar su examen de admisión al doctorado. Esto lo quiero comentar porque me parece un antecedente importante. En la facultad hemos formado un grupo que en este momento tiene muchísima producción y muchísima presencia en términos de publicaciones en revistas, de libros, de congresos. Y también quería mencionarlo porque fue muy importante que la carrera de biología permitiera que estas tesis ocurrieran. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta en relación con los demás departamentos. Cuando discutimos la cuestión de las becas, de los temas de investigación, de los doctorados, por ejemplo, en la facultad, me parece importante resaltar esta idea de que si no hubiera sido porque la gente de biología entendió que estos eran temas importantes para que los hiciéramos 3 biólogas, por ejemplo, no hubieran ocurrido, ¿no? También les quería mostrar, por ejemplo, que en algún momento codirigí una tesis de licenciatura en biología en la carrera de biología con Carla Césare, y el tema fue la educación escolar para la prevención de Chagas. También lo digo porque es importante tener en cuenta que en la facultad no siempre se favorecen las tesis de licenciatura con orientación en enseñanza. Y fíjense la importancia que puede tener educar a una comunidad en temas como, por ejemplo, Chagas y Tucumán, ¿no? Entonces, bueno, digo, abrir un poco la cabeza en relación con las tesis de licenciatura, que pueden ser codirigidas por ahí por alguien de educación, de didáctica más especialmente, y gente de alguno de los departamentos como física, química o biología. Bueno, les voy a comentar muy brevemente algunos problemas que yo detecto en relación con la implementación de la ESI en las universidades, pero esto no es solo mío, sino es como una compilación, porque hay mucho material y muchos encuentros que se han hecho para discutir las políticas de implementación de la ESI en las universidades nacionales. Lo pueden encontrar en la web. Por ejemplo, una cosa que se discute es si la ESI debería ser un contenido de una materia, o sea, una asignatura ESI en las universidades, o un espacio transversal. Y la conclusión es que hay que agarrar lo que se puede, es decir, hay que ocupar los espacios que pueden ser ocupados. Digamos, si nos dan un espacio donde podamos hacer un trabajo transversal a muchas asignaturas en la facultad, sería excelente. Y si no, por ahí tener un espacio curricular específico. Quiero decir, esto no es un debate saldado, esto está bastante en discusión, ¿no? Porque cada una de las modalidades tiene pros y contras. Otra cuestión
tiene que ver con los niveles en los cuales estamos pensando la educación sexual integral. Hay un nivel que tiene que ver con las asignaturas y hay un nivel que tiene que ver con lo institucional. Entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos de estos dos niveles. También lo que se discute a nivel de la implementación de la ESI en las universidades nacionales es que se ha visto que aumentó muchísimo la demanda en los últimos años por parte de estudiantes o de autoridades de la facultad, y también hay muchas propuestas, por ejemplo, hay muchos posgrados, cursos, pero también habría que estudiar, y lo que se ve es que no siempre los recursos, los presupuestos de esas facultades o de esas universidades están en consonancia con eso, ¿no? Entonces, bueno, es algo para tener en cuenta. Y por otro lado, como ya lo dijo Ade, no tenemos una asignatura, o sea, fíjense que iba justamente a mencionar esto, en los profesorados sería casi obligatorio tener una asignatura que fuera educación sexual integral, no la tenemos todavía, y lo que sí tenemos es espacios dentro de varias asignaturas, por ejemplo, en las didácticas específicas muchas veces se dan talleres o cursos o clases de ESI, pero también quiero decirles que es un contenido transversal. No hay nadie en el profesorado en este momento que no tenga en cuenta diferentes aspectos relacionados con la sexualidad y el género. Bueno, en relación con esto que les decía de los dos niveles, institucional y en las asignaturas, hice una serie de sugerencias que por supuesto son mínimas y que es simplemente para dejarlo planteado y seguir conversando con ustedes sobre esto, que es, por ejemplo, en relación con las asignaturas, prestar atención a esto que decía inicialmente, del currículo prescripto y el currículo oculto, ¿no? Es decir, nosotros enseñamos no solo por los contenidos que elegimos, que sería el currículo prescripto, sino por los contenidos que no elegimos, y también lo que enseñamos, por ejemplo, cuando no hablamos de la participación o la no participación de las mujeres en ciencia, ¿no? Para darles un ejemplo. Entonces sería interesante hacer un ejercicio con los docentes para analizar estos dos niveles al menos de currículo. También revisar, por supuesto, el currículo prescripto en relación con los contenidos de nuestras asignaturas. Una vez una persona de la facultad me dijo que por qué como materia optativa no cursaba una tesista que estaba trabajando en educación sexual, una materia en la que el contenido del plan era aparato reproductor masculino y femenino. Es difícil explicar en pocas palabras que esto no es educación sexual integral, y mucho menos que el aparato no es reproductor. Pero bueno, simplemente para darles algunos ejemplos, ¿no? Elsa, te queda un minuto, ¿podés redondear en un minutito? Sí, también, bueno, termino con los ejemplos y nada más, digo, estas cuestiones de sesgos de género en estas asignaturas, cómo encaramos la historia de las mujeres en la construcción del conocimiento, y también muchas situaciones de vulneración de derechos. Por ejemplo, cuando pasamos lista para un examen, les preguntamos a nuestros alumnos con qué nombre quieren ser asignados, o pasamos la lista según, bueno, esto, ¿no? Esto también lo dijo Nina, escuchar las voces de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo quieren ser tratados, dónde están sus voces. Y a nivel institucional, algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, sugerencias. Cada docente podría comenzar las clases del subcuatrimestre, del cuatrimestre, mencionando que existe un protocolo, darles el link, pasarles un video como lo hacíamos con higiene y seguridad, incluir en la EAD y en la encuesta preguntas sobre acoso y discriminación. Yo estuve haciendo un relevamiento de las EADes de 2019 y no aparecen comentarios dentro de lo que yo relevé, sí varios comentarios respecto a diferentes formas de violencia, pero no acoso y discriminación. Si esto no sale en las encuestas, no es porque no existe, es porque no le estamos dando espacio en la encuesta para que esto aparezca, digamos, se haga visible. Participar, por ejemplo, los docentes en talleres en las semanas previas al comienzo de clases del primer cuatrimestre,
pero talleres pensados, por ejemplo, no para hablar desde las ciencias sociales, sino para pensar nuestras propias asignaturas o para pensar los espacios en la facultad con la experiencia que ya tenemos acumulada desde las didácticas específicas, por ejemplo. Esto que también lo dijo Ade, ¿no? Cuestiones de infraestructura, por ejemplo, ¿qué baños quiere la comunidad de estudiantes? No lo sabemos. Entonces tenemos que escuchar sus voces. Proyectos de tesis de licenciatura o doctorales que incluyan cuestiones vinculadas con la perspectiva de género, observaciones de clase. Yo en estas encuestas que estuve relevando, hay docentes que históricamente tienen un rojo en trato con los estudiantes, rojo, naranja, ¿no? Tira al amarillo, digamos. Bueno, ¿qué hacemos con esas situaciones? Bueno, ¿por qué no le ofrecemos, por ejemplo, a esos docentes esto, ¿no? De sentarnos, de colaborar con ese docente, con una orientación para que él pueda reflexionar sobre sus propias clases. No vamos a decirle cómo tiene que dar clase, sino justamente esto que hacemos, analizando, por ejemplo, el currículo oculto o el currículo explícito, pero de manera conjunta, ¿no? Una reflexión conjunta. Y por otro lado, digo, ¿se ven intersexualidades o trans? Por ejemplo, esto que decía Juan Manuel, ¿no? Si no las vemos es porque no están dadas las condiciones para su expresión, no porque no existan. Entonces tenemos que percibir esas cosas. Analizar las relaciones de poder, por ejemplo, en cargos jerárquicos, ¿no? Digamos, lo que nos llevó, por ejemplo, a una propuesta de decana y vicedecana mujer, pero esto, analizarlo de manera explícita, tanto en las materias como a nivel institucional. Y también esta cuestión de las violencias que estamos invisibilizando. Si ustedes miran las encuestas, las EADIS, van a encontrar muchos datos de diferentes formas de violencia, algunas más explícitas y otras más implícitas. Y bueno, y también revisar, por ejemplo, nuestros proyectos de investigación a nivel de los sesgos de género que puedan estar presentes. Son algunas sugerencias como para pensar cuestiones a nivel institucional y a nivel de las asignaturas. Gracias, Elsa, interesantísimo, mucha tela para cortar, pero bueno, ahora pasamos entonces finalmente a nuestra última oradora, Silvina Ponce Dawson. Si podés dejar de compartir, Elsa, no sé si... Perdón, disculpe. Silvina, no sé si tenías para compartir, y bueno, dale, desmuteate. Bueno. Perdón, no te presenté, perdón. Silvina Ponce Dawson es profesora, de la facultad, investigadora de CONICET en IFIBA, es presidenta designada de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, la IUPAP, y nos va a hablar de repensar los modelos de evaluación. Bueno, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todas las personas que me precedieron, la verdad, cosas muy interesantes y muchas cosas para pensar. Yo pensaba hablar, Andrea planteó un poco pensar el impacto de la COVID y las cuarentenas sobre la práctica de la ciencia, y en particular una de las cosas con las que se mezcla, con las que ya se venía pensando dentro de ciertos ámbitos, que era el tema de las evaluaciones, de cómo valorar trayectorias diferentes, de cómo hacer que no solamente haya un estándar de qué es lo deseable en la práctica científica, y evaluar en términos más bien cuantitativos contra ese estándar, invisibilizando muchos otros aportes, que en muchos casos esos aportes que son menos valorados cuando se hacen repartos de tareas en las instituciones, muchas veces van a parar a mujeres y distintas minorías, ¿no? Pero entonces, antes de hablar de eso, les quería compartir algunos links de algunos trabajos donde estuvieron estudiando específicamente el impacto de la COVID se los voy a pasar por el chat los links, en las situaciones diferenciadas por género, en general separando en forma binaria, perdón. Este es un primer paper del British Medical Journal que ve una disminución en el envío de papers con primeras autoras mujeres durante la época de la cuarentena en relación a cómo era anteriormente con los hombres. Hay también otras publicaciones similares, o sea, mayores dificultades asociadas a, las dificultades en muchos casos
para compatibilizar vida personal y vida académica. Y justamente uno de los trabajos, que les voy a mandar acá el link, es que la COVID esperen que en lugar de copiarlo me fui yo al sitio. Está amplificando el problema de las evaluaciones que generaban justamente, como les decía antes, una desigualdad en cómo se miran los diferentes aportes y la necesidad de repensar la evaluación. Y en particular, en este momento hay una cuestión que yo vería más general, de la evaluación en general, y otra es la evaluación en este momento, al regresar de la cuarentena, como decía Belén, creo que era las dificultades que encontraron las personas con otras personas que tienen que cuidar, tareas de cuidado de niños y niñas y también de personas mayores. ¿Cómo hacer para poder mirar eso? Porque yo lo que creo es que ahí no es que podemos poner una regla general. Podemos tratar de pensar en forma general cómo tratar de disminuir sesgos, haciendo entrenamientos de las personas que están en comités, antes de comenzar a evaluar, analizando casos ejemplo para confrontarse con los propios sesgos, hacer tests que permitan a las personas que están en cargos de gestión, en cargos de tomas de decisión, etcétera, confrontarse con sus propios sesgos. Pero después están las dificultades específicas de cada individuo en el avance en sus carreras. Y me parece que ahí deberíamos pensar también cómo se podría manejar esa información. El CONICET en su momento tenía en cuenta el tema de hijos e hijas para las mujeres en el tema de ingresos a carrera y límites de edad cronológica, que después los cambió y sacó todos los límites, pero entonces pedía una información que se ingresara en el sistema, en el SIGEVA. ¿Cuánta información podemos pedir? ¿Cómo es el manejo de esa información? Tuvimos una discusión en una selección interina en la que yo estuve en relación a hasta qué punto puede ser pública una información sobre vida personal. ¿Cuánto está dispuesto a decir una persona sobre sus propias dificultades personales? Entonces me parece que hay toda una cuestión de un código de ética, de comportamiento que tenemos que pensar porque queremos valorar distintos caminos, queremos tener en cuenta el impacto de, por ejemplo, en este caso de COVID, sobre el avance de las carreras, pero a veces no tenemos bien claro cómo deberían ser los mecanismos para poder hacer esa evaluación diferenciada y multidimensional. Quería mencionar que además, esta cuarentena y el COVID trajeron también cambios que me parece que van a permanecer. Y uno de ellos es la virtualidad, tanto desde el punto de vista de la docencia como el de la interacción en la ciencia. Y justamente hay resultados contradictorios en qué efecto tuvo esa virtualidad sobre las trayectorias de hombres y mujeres. Hay un estudio, ahora les doy el link, de las instituciones de educación superior del Reino Unido, que vio que, por ejemplo, hubo cosas que algunas personas decían que eran positivas de la virtualidad, y era en particular que las mujeres podían participar de más conferencias, cosas que antes les resultaba más complicado, por irse del lugar donde están viviendo para asistir a una conferencia, resultaba más fácil. Para los varones, como les digo, son análisis más binarios, era esa virtualidad y estar en sus casas los hizo estar más enfocados en su investigación, menos dispersos. O sea, hubo algunas cosas del no movimiento que tuvieron un impacto positivo. Y me parece que tal vez deberíamos pensar, por ejemplo, nosotros ponemos bastante énfasis en el avance de las carreras en poder interactuar con grupos diversos y eso antes se veía como una necesidad del traslado. Y ahora me parece que la virtualidad trae esa posibilidad de tener una interacción con otros modelos y deberíamos pensar cómo darle un valor a eso que puede contribuir a una mayor colaboración más expandida y con menos impacto ambiental por la menor cantidad de viajes, ¿no? Que era algo que ya se venía discutiendo a nivel de las uniones científicas internacionales. Y lo que también tenemos que empezar a pensar para la virtualidad
son los códigos de conducta, porque así como hay acoso y cosas ocultas, como decía Elsa, las hay también en el mundo virtual. Hay ciberacoso y hay en la interacción de la virtualidad tal vez hay tratamiento diferenciado y discriminación en formas diferentes y maltrato también. Y en particular lo último que les voy a compartir en relación a estas diferentes cosas positivas y negativas que pueden tener las cuarentenas y los encierros, es una carta que envió un físico de Kenia diciendo que estar en su casa, y aparentemente eso pasó en bastantes países de África, le permitió participar más de las tareas de cuidado, o sea, visibilizar la tarea doméstica. O sea, hay un poco una cosa mezclada y me parece que deberíamos tratar de mirar qué podemos sacar, cómo podemos avanzar y articular con lo que ya se venía pensando en relación a las formas de evaluar, etcétera. Y lo último, me parece, es justamente el tema de la evaluación no basada exclusivamente en los trabajos publicados, que ese es algo que está en el tema de la evaluación académica. Hay todo un movimiento para tratar de repensar la forma de la evaluación. Esta es está muy centrada en los aportes que terminan en publicaciones. Y bueno, la manipulación de los factores de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar de otra forma ese tipo de aportes, pero yo creo que también hay que valorar aportes más allá de las publicaciones que hacen a la vida de la comunidad científica académica y al impacto de la ciencia sobre la sociedad. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias Silvina. Sí, hay muchas cosas, muchos planos. Acá terminamos con los oradores porque faltaría Melissa, pero no llegó, a menos que me diga que sí está por ahí, pero no la veo. Y bueno, han quedado muchos, me parece, diversos temas, todos muy interesantes. De lo último que dijiste, Silvina, sí, ya hay países directamente que tienen instructivos de evaluación muchísimo más integrales que prohíben de alguna manera basarse en el número H o en la cantidad de publicaciones, y en los Países Bajos, por ejemplo, o sea, y esas cosas están, por ejemplo, en CONICET, se empiezan a discutir, pero las realidades son todas diferentes, pero bueno, eso mezclado, eso ya veníamos discutiendo, ya veníamos teniendo lo que decíamos, nuestros backgrounds, nuestros diagnósticos, y y vino la pandemia y se abren todas estas posibilidades que también dice Silvina. Pero bueno, muy interesante también todas las aportes de los distintos colectivos, ¿no? Las distintas colectivas, los estudiantes y las estudiantes que han hablado de inclusión y de que se necesitan estas consejerías, que también se relaciona con lo que mucho con lo que dijo Elsa. Bueno, así que un montón de temas para charlar. Yo les pido que vayan levantando la mano si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Así, bueno, vamos teniendo la lista de oradores. Anabela. Sí, hola a todos. La verdad agradezco muchísimo las charlas que se dieron, para mí fueron riquísimas. Y tengo me anoté como algunos puntos que me llamaron particularmente la atención y que por ahí serían puntos que me gustaría profundizar o que me gustaría simplemente plantearlos para que queden como cosas a discutir. Por un lado, creo que fue Nina, y no sé si Juan Manuel o Ade, desde los estudiantes, este tema de cuáles son sus necesidades, ¿no? Me parece que eso realmente es algo importantísimo. Y bueno, de mínima lo del tema, por ejemplo, de los baños no binarios, ¿no? Pero esto del consultorio, de la asesoría de salud sexual y reproductiva, que, digamos,
es algo que realmente yo no me había detenido a pensar en esas cosas y me pareció importantísimo escucharlo. Y creo que estaría muy bueno si pudiésemos tener como una lista detallada de cosas que ellas sienten que la facultad podría proveerles o que la facultad podría incorporar como espacios, como lugares, ya sean espacios físicos o espacios humanos, donde haya distintos temas que se puedan atender. Entonces, eso era algo que me parece importante, generar ese material, esa lista de necesidades, ¿no? Eso era un punto. El otro que me pareció súper importante, que lo mencionó mucho Elsa, fue el tema de las encuestas y de los EADIS o las EADIS, no sé cómo se les dice, Elsa les dijo las EADIS, para mí siempre fueron los EADIS. Eso es algo muy delicado y que creo que, bueno, debe ser muy variable lo que cada departamento hace en sus concursos o en sus instancias de evaluación o incluso dentro de los CODEPs con ese material, pero también creo que es algo que deberíamos en algún momento discutir como comunidad, qué valor le damos, para qué nos sirve ese material que obligamos a nuestros alumnos a completar. Y también cómo podemos mejorar, como dijo Elsa, las cosas que preguntamos, ¿no? Que realmente sean parámetros que pueden ser de utilidad, y una vez que tenemos esas respuestas, cómo profundizamos, indagar sobre lo que nos están diciendo esos resultados. Y cómo se trabaja con la o el docente cuyo EADI fue malo o regular o flojo. ¿Quién es el que trabaja con esos docentes? Porque a veces entre los pares es muy difícil, siendo directora de departamento, citar a un docente que por ahí es alguien de mucha más trayectoria que uno mismo y decirle, mirá, te fue muy mal. ¿Cómo manejamos eso? Creo que es algo que tenemos que en algún momento tratar de, no sé si de consensuar, pero por lo menos de abrir ese diálogo y de generar, digamos, pensamiento al respecto y que pueda servir como herramientas para cada uno de nosotros en sus distintos departamentos. Y el tercer punto está relacionado con la última, digamos, la exposición de Silvina sobre el tema de las evaluaciones, y creo que Silvina decía algo como, bueno, ¿qué le preguntamos, hasta dónde le preguntamos a cada persona sobre su vida personal? Y hay algo ahí que a mí siempre me hizo mucho ruido, me hace desde hace mucho tiempo, y que me resonó cuando ella hablaba, que es este tema de que está mal visto contar que uno tiene dificultades, ¿no? Y que hay que ser exitoso, y que el éxito trae éxito, y que mostrarse exitoso, en general, trae más éxito, y es bien visto, y es aplaudido, digamos. Y mostrar dificultades, en general, trae consecuencias negativas. Mostrar que uno está nervioso frente a una charla, mostrar que uno está nervioso frente a un concurso, mostrar que uno se pone nervioso antes de dar o nerviosa antes de dar una clase, puede estar mal visto, y aunque por ahí suena un poco ridículo, podría hasta contar experiencias personales sin ningún problema, en las que he hecho comentarios que después me han venido a decir, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Eso no lo tenés que decir porque muestra debilidades. Y bueno, creo que eso también es algo que en algún momento como comunidad científica, que sabemos que estamos expuestos a un nivel de exigencia altísimo, a un nivel de estrés altísimo, y que se espera de nosotros que seamos siempre los mejores, y que ganan los mejores y que logran llegar más alto y más lejos a quienes les va mejor en todo. Bueno, dejar eso como inquietud, ¿no? ¿Dónde está el lugar o dónde están los espacios para dialogar también de dificultades? Y que ese espacio incluso puede estar en el aula, puede estar entre colegas, puede estar en, no sé, digamos, uno
tiene que poder generarlo, pero puede haber gente que no esté en condiciones de lograr esos lugares, y que puede ser muy, muy doloroso o muy frustrante tener que convivir con esa necesidad de éxito permanente y todas las dificultades que esa exigencia por el éxito acarrean, ¿no? Esos eran los 3 puntos que quería comentar. Nada Bien, más. Anabela, muy, muy bien. Silvina, sí, ¿querés Yo contestar? levanté la mano para responderle. En realidad mi pregunta iba más al tema de la privacidad de esa información, porque nosotros todos los mecanismos que tenemos de concursos, etcétera, finalmente se puede ir a mirar el expediente, está el consejo directivo, hay una serie de cosas que exponen esa información a toda la comunidad, más allá del propio jurado, digamos, porque intervienen muchas etapas en las evaluaciones. Y yo recibí críticas porque, bueno, digamos, nosotras y nosotros y nosotros en la facultad no tenemos una especie de juramento tipo hipocrático como tienen las personas que están en medicina o que están ya de por sí en tareas que tienen que ver con las relaciones de personas directamente, y entonces saben ya en su propia práctica que tienen que mantener la confidencialidad de la información, etcétera, etcétera. Entonces, como yo lo que pensaba era, tendríamos que tener algún código, ¿no es cierto? Algún código que permita, que haga sentir a las personas que esa información que ellas dan no va a después propagarse, o bueno, que va a estar dentro de un cierto nivel de confinado, si es posible, con todas las cosas muy abiertas que hay en relación a nuestros concursos y evaluaciones, ¿entendés? Hay cuánta confidencialidad se puede mantener y cuánto no. Ese era un poco. Después el otro tema, el de poder discutir, hablamos bastante también en el pasado de tener algo así como un comité de convivencia, o sea, hay violencias mucho más allá de la violencia de género y relaciones de poder y maltratos a muchos niveles, y me parece que deberíamos ampliar a tener un comité o algunas cosas de convivencia más allá de los problemas de género, y tratar de generar otra de las cosas que yo decía, o sea, que no hay una palabra, hay un éxito asociado con un único camino, que hay muchos caminos que son valorables, porque cuando uno habla de éxito es como que está pensando en una única forma de ser exitoso o exitosa, y creo que lo que tenemos que decir es, muchas cosas son valorables y a todas les tenemos que dar valor a todos esos aportes. Pero lo mío venía más por el lado de la confidencialidad y los datos personales, cómo se manejan en instancias que muchas veces están abiertas a que las pueda mirar cualquiera. Sí. Bien, Silvina, sí, tal cual. Nuestro sistema, no solamente en la facultad, sino todo el sistema científico, me parece que tiene ese sesgo, ¿no? De que la trayectoria es una. De todas maneras, uno cuando evalúa, tanto en concursos como en el CONICET, se da cuenta que en realidad eso es una hipocresía, porque todas las trayectorias son distintas, todas, no hay ninguna igual a la otra, y sin embargo tenemos ese imaginario de que hay una de esas que es la que nos va a dar el éxito, y es una y es única, y además es la que hay que seguir. Es propio de nuestro sistema. Acá dice Laura Nisi, que creo que es algo que desnudó la pandemia, es que el propio sistema de ciencia y tecnología es expulsivo hacia muchas personas, en particular hacia quienes tienen tareas de cuidado, y que quizás de lo que se trata es de repensarlo en muchos niveles. Bueno, sí, las cosas son las cosas que tratamos de pensar acá, no vamos a cerrar esos temas claramente, pero son los disparadores, y bueno, nos vamos a ir hoy pensando en esto, en un montón de estas cosas. Sara, estás vos, pero antes de darle la palabra a Sara, me gustaría, porque vino Melissa Cohen, que estaba retrasada. Si Melissa, estás por acá, si querés un poco charlar esos minutitos, lo que querías decirnos hoy, que no pudiste estar, y después le doy la palabra a Sara. ¿Estás, Melissa? Okay. Bueno. No está. Bueno, entonces seguimos con Sara. Entró, pero ahora no sé, a ver qué.
En un momento entró Melissa, pero... Ahí de hecho está, pero está muteada. Melissa, te veo muteada, pero no sé. Sí, no ahí está, pero capaz que no está escuchando tampoco. Capaz que no está escuchando. Bueno, Bueno, dale, sigamos. Seguimos con Sara entonces. Vos también. Está. Desmuteo. Bueno, primero, realmente estos conversatorios, especialmente todas las actividades que tienen que ver con los géneros, las disidencias, son sumamente enriquecedoras y me llevan a muchas reflexiones. Digamos, la primera reflexión que hago es que hace 10, 15 años yo no hubiera ni siquiera soñado con la posibilidad de un lugar donde podamos escuchar la diversidad de la facultad, desde los estudiantes. Disculpen, me cuesta mucho hablar en lenguaje inclusivo, es un problema de edad esto. Desde los estudiantes, docentes, toda la comunidad de la facultad, y plantear las distintas facetas, ir despojándose un poco de esta cosa que decía Anabela, de uno tiene que ser exitoso y mostrarse como probablemente no es. Y realmente es muy gratificante ver que estamos en una situación así. Creo que tiene que ver con toda la lucha que se ha llevado en los últimos años, digamos, contra las desigualdades por problemas de género. Y eso es para celebrarlo, porque esa lucha realmente va teniendo cada vez más sentido. Pero lo que me lleva a esto es al convencimiento, como en los otros conversatorios, donde también vimos que la facultad tiene, como la sociedad, un montón de facetas diferentes, diversas, diría yo, no antagónicas, sino diversas y que tenemos que contemplar. Entonces, el desafío que de alguna manera tenemos profundizando estos debates es que tenemos que, no podemos hacer un conjunto de reglamentos que uniformen lo que no es uniformable. No, tenemos que justamente tener ideas generadoras de concepciones generales en las cuales puedan incluirse todas las diversidades. Y eso creo que puede ser un gran aporte, no solo para la facultad y el sistema científico, sino para todo lo que hace digamos, a las evaluaciones, a cómo evaluamos nosotros a nuestros estudiantes, ¿no? Porque eso también es un tema que nos debemos. Al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para ir tratando de reconocer cada vez más que hay esta diversidad y que esta diversidad debe ser respetada? Yo confío en que, así como hace 15 años yo no me podía imaginar una conversación como esta con colegas, yo confío en que justamente la gente más joven, que es la que va a construir la facultad dentro de varios años, pueda finalmente plasmar esta situación y hacer una sociedad mejor. Nada más. Bueno, muy bien. Ahora Belén tiene la palabra. Yo quería retomar un poco ahí la reflexión de Anabela de lo del éxito. Creo que también tenemos que pensar qué modelos de mujer científica o qué modelos de científicos, ¿no? Hay no porque no querramos conocer la historia, sino que en general los modelos que repercuten más de mujer científica, pensamos Marie Curie, Rosalind Franklin, y bueno, fueron brillantes y exitosas, y por ahí uno no llega a hacer eso porque no es brillante, porque no es exitoso. Yo creo que está muy bien
el hecho de mostrar mujeres científicas, que necesitamos que también las niñas y los adolescentes vean que hay mujeres en la ciencia, pero que hay que mostrar todas nuestras identidades, ¿no? Y que no es necesario ser brillante, porque nos estamos perdiendo de un montón, o sea, ser brillante o ser exitoso como Marie Curie o como Rosalind Franklin, sino que todas tenemos nuestras particularidades, todas tuvimos nuestras dificultades y las sorteamos, y todas nos estamos perdiendo el conocimiento que generamos la mitad de la humanidad, ¿no? Y como que todas tenemos nuestras diferencias, y creo que hay un trabajo ahí por mostrar también las mujeres, todas de la facultad, qué hacemos, y cómo también en las Semanas de la Ciencia, ¿no? Porque muchas veces las Semanas de la Ciencia también reproducen un poco el modelo. Aquí mostramos, ¿no?, a las mujeres más exitosas de la ciencia, a las que obtuvieron un premio Nobel. Bueno, mostrémonos todas. O sea, en ese sentido creo que también hay que cambiar un poco la visión de la mujer científica, ¿no? Y es algo para pensar por ahí en torno a lo que es la difusión de la ciencia, y para que más mujeres se sumen, ¿no? Porque parece que si no, no podés hacer ciencia, si no vas a ser brillante o exitosa y no tener trabas, o mostrar las trabas también que han tenido todas en su camino, que no fueron pocas, ¿no? Muy bien, sí. Gaby Pasquini. ¿Qué tal? Bueno, no, yo la verdad que también escuché muchas cosas que me llamaron la atención, que me interesaron, propuestas en particular. Bueno, una cosa que dijo Elsa sobre, por ejemplo, preguntarle a los alumnos de un curso como el de laboratorio, que son relativamente pocos, cómo se llaman ellos, en lugar de, no sé, cosas así que a mí nunca se me ocurrieron, y que aunque a lo mejor la mayoría diga el mismo nombre que está o quizás todos, en la mayor parte de los casos digan el mismo nombre que está, es un signo o es una señal de parte del docente hacer esa pregunta, independientemente de cuál sea la respuesta. Me parece que es una buena iniciativa, que a mí en general no lo hago, y que me pareció interesante. La verdad, voy a tratar de... nosotros en general, en esas clases que son pocos chicos, muchas veces tratamos de contar un poco nuestra trayectoria, y yo trato de contar que tuve, qué sé yo, que tuve un hijo mientras hacía el doctorado, como para, no sé, mostrar que uno es humano, y a pesar de todo, digamos, un poco como plantear panoramas de personas humanas en los alumnos, pero es cierto que nosotros también tenemos ese sesgo, ¿no? A mí me parece que el pibe que te habla seguro, que muestra una personalidad avasallante, te hace, o sea, de entrada le tenés una mejor evaluación que a lo mejor a una persona que en muchos casos es femenina, no siempre, pero hay mucho más, por una cuestión de sesgo, de formación y demás, hay más mujeres con esa tendencia que varones con esa tendencia, que a lo mejor se laburan todo, pero son más tímidas, más calladas, y a nosotras mismas y a nosotros mismos tenemos ese sesgo a la hora de tener un concepto del alumno, ¿no? Es como, es desde el docente empezar a, no sé, a darle valor a otras participaciones del alumnado y a mostrar ese valor. No me parece una tarea fácil, pero me parece que es interesante planteárnoslo como docentes, para esta cosa que decían, ¿no? que la evaluación empiece desde el inicio, ¿no? Como que nosotros mismos, yo me siento que tengo ese sesgo a la hora de evaluar, en muchos casos. O sea que, y después, respecto de las evaluaciones de los científicos, creo que hay una gran lucha con gran parte de la comunidad, que no es fácil, o sea, no sé si es una mayoría, yo por lo menos en las comisiones en las que estuve lo sentí mayoría, que sienten la necesidad de agarrarse a tablas y a cosas que, digamos, a normas que la mayoría, que gran parte de los colegas consideran, digamos, no tendenciosas, porque, digamos, no quieren incluir la opinión o el sesgo como algo que puede no ser del todo objetivo. Y hay muchos evaluadores que piensan en la objetividad en términos de parámetros de estos de los que estamos hablando, que no queremos tomar como únicos parámetros, ¿está bien? Cosas numéricas, y es muy difícil luchar contra gran parte de la comunidad que tiene ese sesgo. Entonces me parece que, no sé, no es una tarea fácil, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto. O sea, digo, yo muchas veces he querido poner reglas más blandas, o mirar desde un lugar más subjetivo, no sé si más subjetivo, pero más particular, a la hora de evaluar, y me he encontrado con gran oposición de mucha gente, digamos, quiero decir, o sea, me han ganado por mayoría los colegas. Entonces digo, no es tan fácil, es algo que no sé cómo implementarlo, hay que bajarlo desde algún lugar, no sé, no me parece una tarea
súper fácil, es un largo camino en este momento. Esa es mi sensación. Bueno, eso. Gracias, Gaby. Sí. Laura, Esther. Muteada. Justamente lo que acaba de decir Gaby y lo que se viene diciendo sobre el tema del concepto de qué es la definición de ser exitoso o la valoración del trabajo que decía Silvina respecto a otros parámetros que no sean los estándares de publicación y todo ello, mostrar que somos personas con hijos, personas que cuidamos a nuestros mayores o a otras personas allegadas. Yo creo que en realidad esa visión que nosotros llevamos adelante, creo que no es, efectivamente, como dijo Gaby, la general, y no en vano, digamos, acá somos mayoría mujeres y diversidades en la audiencia de esta reunión, de este conversatorio. Entonces, me parece que la definición de éxito no nos atañe solamente a nosotros, o la valoración del trabajo, sino que tiene que ser un mensaje que sea instalado en todos, en todes y en todas, que sea consensuado y que logremos cambiar esas definiciones, digamos, que hacen a la mayor parte de nuestra comunidad. Me refiero al ámbito científico y yo creo que también al ámbito académico en la facultad. Y creo, Gaby, respondo al tema de los parámetros objetivos, creo que no hay tal definición de parámetros objetivos en las comisiones de asesoras respecto a la evaluación. Si bien uno habla de contar publicaciones o contar un índice H, sin duda alguna en todas las conversaciones, por lo menos mi vivencia en comisión asesora, sin duda hay sesgos, digamos, no hay una cuestión objetiva, no son tablas, porque si no haríamos cuentas nada más, y no se hace eso en las comisiones cuando uno evalúa, y hay sesgos inconscientes o conscientes, y que se cometen, y que justamente nuestro trabajo, o el trabajo que habría que realizar y habría que implementar, se hacen ya en otros lugares del mundo con bastante más o menos éxitos, se están tratando de implementar, es justamente la detección de esos sesgos para poder repararlos. O sea, yo creo que por más que se cree que se hace una evaluación objetiva, de ninguna manera las comisiones que evalúan becarios, profesionales, etcétera, no se hace una evaluación objetiva. Eso no quiere decir que uno no cuente papers, quiero decir que hay comentarios. Parece que se frizó. Se cortó, ¿no? Se cortó Laura, sí. Se cortó. Bueno, quedó ahí. Laura. Bueno. Seguimos con Elsa entonces. Lo mío es muy breve. Por un lado quería decir que digo la EADI porque me acuerdo de las viejas épocas en que hablábamos de EADI, creo que ahora se habla de encuesta, y el nombre de EADI es Encuesta de Aptitud Docente Interna. Encuesta de Aptitud Docente Interna, sí, era una encuesta de aptitud, creo que habría que repensar el nombre, ¿no? Pero por eso le decía porque es la encuesta. Y quería hacer una pregunta, ¿hay pañoleras en la facultad? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Una. Bueno. Sí, en física. Sabemos en los demás. No, pero es que no hay pañoleras en otros departamentos, me parece, así que es la única. Bueno. Sí. Hay bedeles en otros departamentos. ¿Cómo? Claro, en otro departamento hay bedeles, claro. Pero y hay muchas mujeres, por lo menos bedeles. Claro, pero las bedeles sí, claro. Pero pañoleras, o pañolero, que es el que cuida el instrumental dentro de lo que se llaman los pañoles, bueno, es el departamento de física. Son varones en general, ¿no? Bueno, sí, pero hay una mujer. Y casualmente les puedo contar que en el concurso, yo justo estuve en el concurso de elección, teníamos que reemplazar un pañolero que se había recibido, porque la idea es que los pañoleros ahora más bien son estudiantes que luego se reciben. Y esto fue debe ser 8 años, por lo menos. Se presentaron 3 varones, una mujer que es Juanita y una mujer trans. Perfecto. Y yo lo que digo, y digamos, si en este momento se hubiese presentado, seguramente hubiésemos movido cielo y tierra para que hubiera 2 cargos y no 1, y entraran las 2. En ese momento fue una cosa histórica que entrara una mujer, y bueno, hubiese sido más, todavía aún más, si podía entrar la mujer trans, pero bueno. Bien, seguimos con quién sigue. Laura. Laura Esther no volvió, ¿no? No.
No, Laura Estrada. Bueno, gracias. Yo quería retomar 3 cosas, me noté acá como para reforzar, que ya se dijeron, pero como para reforzarlas. Primero, volver al pedido de los estudiantes. Los estudiantes y de les estudiantes y de les becarias. Tienen pedidos muy concretos, más que razonables, y que me parece que con no muchísimo esfuerzo se pueden poner en funcionamiento. Entonces me parece que ese sería todo un mensaje. Lo de los baños, digamos, no binarios, incluso lo de la consultoría. Hay un consultorio médico en la facultad de 8 a 20, digamos. ¿Por qué no puede extender? Que no sé cuánto hace, digamos, que yo sé que la Secretaría de Hábitat es toda una lucha ese consultorio, mantenerlo funcionando. ¿Por qué no extender las capacidades y las acciones de ese consultorio médico que está en la facultad? Funciona de 8 a 20. Entonces me parece que la propuesta, creo que fue de Nina, es ese espacio u otro espacio que se genere, pero me parece que tenemos espacios a la mano y cosas a la mano que podemos hacer sin demasiado esfuerzo. Respecto a eso también, lo del lenguaje no sexista. Con poquito, con casi nada, se pueden dar transformaciones importantes. El lenguaje no sexista no excluye a nadie. Incluye, y con X, y con arroba, como te quede más cómodo, pero me parece que hay que moverse hacia ese lugar. La facultad ya tiene sus resoluciones donde las acepta y donde las propone, donde las sugiere, y me parece que tiene que estar claro. No sé, muchos cuatrimestres atrás, yo tuve una queja, entre comillas, digamos, pero un estudiante me escribió un mail diciéndome que me pedía disculpas, pero que si podía cambiar la manera en la que hablaba o escribía porque le costaba seguirme, porque yo hablaba con la E. ¿Está bien? Y yo dije, bueno, lamento mucho que te cueste seguirme, pero la facultad tiene una resolución y yo me voy a atener a eso. Así que me parece que el movernos, sí, Sara decía, me cuesta, es una cosa nueva, me cuesta. Bueno, como le quede cómodo a cada persona, pero me parece que está, para los estudiantes es muy natural, y me parece que hay que agarrarse de eso. Y lo último es el tema de la visibilización. Tenemos, las mujeres no somos modelos a seguir, porque no nos ven, entonces porque no nos invitan a conferencias, y porque cuando nos invitan, yo fui hasta hace muy poquitito, coordinadora de una división de la Asociación Física Argentina, así que la cuento como anécdota personal. Me escriben mails físicos varones autopostulándose, che, Lau, ¿me invitás para dar una charla? Y yo, bueno, voy a ver qué slots tengo, estamos evaluando diversidad de género, diversidad geográfica, diversidad temática, muchas diversidades. Y me cuesta 4 o 5 mails a diferentes mujeres que me dicen, ¿te parece que yo? No, mejor te recomiendo a fulanito, varón, o a sultanito, varón, que sabe mucho más que yo. Le digo, no, yo quiero que vengas a hablar vos. Me lleva 2 o 3 mails, y muchas veces me dicen que no. O sea, realmente cuando uno dice, bueno, vamos por las conferencias 50%, 50%. Dificilísimo conseguir 50% de mujeres, porque no se animan o ir a una conferencia. A mí me han dicho con mi hija, yo tengo 3 hijas, que mi compañero, que es de oro, como dijo Belén, yo digo, mi compañero también es de oro, pero que mi compañero se vaya una semana a un congreso, está bien, a nadie le hace ruido. Ahora que yo me vaya con la bebé recién nacida una semana a un congreso, es abandonar a la familia. ¿Está bien? Y eso, mi compañero es de oro y mi familia es de oro, y lo entienden, pero pasa, sigue pasando. Entonces, ¿cómo hacer para visibilizar a las mujeres? Yo no les conté nada de los premios, no importa. Los premios traen premios, y yo he estado en comités que evalúan y te dicen, pero fulanito se sacó el premio y sacó este, entonces démosle este otro. No, o sea, no le voy a dar un premio porque se ganó un premio anterior. Evaluemos qué otras cosas aparecen, cómo hacer para meter en la ecuación todas las diversidades de cosas fabulosas que se pueden hacer, y que no necesariamente es un paper, que no necesariamente es un proyecto. Así que, nada, felicito toda esta conversación y estas ideas que salen, y me parece que es un temazo, y es muy complicado, como decía no sé quién, cómo vamos a hacer para poner esto a funcionar. No me queda claro cómo. Me queda claro que tenemos una necesidad muy concreta y que hay cosas chiquitas que se pueden hacer, pero un poco más grande
creo que decía Gaby Pasquini, hay que enfrentarse con quienes siguen la tabla rajatabla, porque si no, no se puede evaluar. Así que bueno, es un desafío por delante. Sí, muy bien. Bueno, el tema de la salud reproductiva, ahora sigue Gaby, ahí también hay un tema de dónde está ubicada la salud, que es en la salud, digamos, asociada a los riesgos del trabajo, porque ese lo tiene seguridad e higiene, ¿no? Ese ámbito, y no sé si es no sé si tendría que haber también una transversalidad en el tema de salud, digamos, solamente lo maneja seguridad e higiene, o sea, ahí habría que ver, pero es verdad que son cuestiones que se pueden abordar seguro, de las más sencillas para empezar, seguro, lo que plantearon los estudiantes. Gaby Amodeo. Bueno, la verdad no solamente han sido muy interesantes las presentaciones por las diferentes aristas, bien diferentes, pero que han hecho una cobertura enorme y muy enriquecedora. Creo que lo hemos transmitido, pero además las intervenciones de quienes no han hablado también han hecho aportes muy importantes y han permitido un intercambio muy rico. Yo quisiera rescatar algunas cosas e introducir, que me parece que todo va dentro de las mismas ideas, pero una palabra que no se usa, o se usó muy poquito, es cómo uno tiene naturalizadas las cosas. O sea, cómo uno ha naturalizado cosas que no deben estar naturalizadas. Y eso tiene que ver porque la mirada que nosotros tenemos ahora, y un poco lo que transmitió Nina, Ade y otros, es que es como que estamos acostumbrados a mirar lo que sería la punta de un iceberg, que sería el acoso, la violencia, la cuestión más drástica. Pero en realidad lo que tenemos que trabajar es lo que está abajo del mar y que no se ve de esa punta de ese iceberg, que tienen que ver con todas esas pequeñas sutilezas diarias que transcurren y que forman de los procesos de convivencia y de nuestra relación en la facultad, y que forman parte de lo que hay que trabajar, en los que están excluidos, por ejemplo, hasta los ninguneos, ¿no? Cuando la mujer no existe o el binario no existe, o sea, no forma parte porque no se ve, porque no está visibilizado. Cuando hay aspectos que tienen que ver en esa construcción difícil de decir, cuento mis dificultades, o me ha pasado de dar una clase y una persona que no la puedo ver, entonces yo le pregunto, ¿estás? Y me manda un chat, me dice, estoy en la calle o estoy sin sonido y estoy sin el video, me estoy quedando sin batería, y me doy cuenta que hay un problema en el cual la conectividad, la dificultad, hace todo más difícil, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas herramientas. Cuando nosotros hablamos incluso de los casos de estadística que mencionaba Silvina, muchos son casos de estadística que corresponden también a una fracción de clase media con algunas cosas resueltas. O sea, si una pareja que puede contratar un cuidador de niños, no es lo mismo de una pareja que está en la misma habitación donde está el niño y no puede pagarle una asistencia para el cuidado. Entonces, esas cosas tienen un grandísimo impacto. Y la última reflexión que quería hacer, y sobre todo en el tema de la parte de estudiantes y a nivel de graduados y a nivel de GENEX, es que mi percepción cuando hablo cuando soy tutora o consejera, es que pregunto, ¿y vos conocés GENEX? ¿Y vos sabés? No, ¿qué es? O sea, hay muchos, pero muchos estudiantes y muchas estudiantes que no saben que estas cosas están disponibles. Y yo creo que hay que repensar nuestra página web de Exactas, y hay que repensar también cómo hacer esa vinculación, ¿no? O sea, hay charlitas, hay un montón de cosas, pero tenemos que aumentar la visibilidad, y eso tiene que ver, y me parece que Laura también lo trajo, el tema de la comunicación y la visibilización, que no solamente visibilizar la mujer, sino visibilizar las herramientas que ya tenemos. Hay ambientes, lugares donde esas herramientas no están. Y una manera es, por ejemplo, entrenar a los tutores, a los consejeros, a los profesores. Ustedes saben que eso existe.
Por ejemplo, son sugerencias, como decía Laura, de cosas sencillas que tenemos a disposición y que tenemos que usarlos más. A la luz de que una estudiante a mí me dijo que había sido maltratada, le dije, ¿fuiste a...? Y me dice, no, ¿qué es eso? Entonces ahí es donde yo reaccioné, y entonces ahora yo pregunto, ¿vos sabés que existe esto? ¿Vos sabés que aprendo? Uno aprende, ¿no? Con la experiencia. Nada más. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a cerrar la lista de oradores con Anabela y Gaby Pasquini. Sí, Gaby, ¿vos no habías levantado? Sí, bueno, con Anabela y Gaby y ya vamos cerrando. Anabela. Sí, breve, digamos, me resonó mucho lo que comentó Laura Estrada sobre esto que tiene que ver con lo que yo intenté plantear al principio, que era esta cosa de los miedos, las dificultades de cada uno, que yo creo que van de la mano con lo que planteaba Laura, de que por ahí hay ciertas diferencias de actitudes, que los hombres se proponen más, se visibilizan ellos por sus propios medios, escriben un mail diciéndote invítame a dar una charla, y que por algún motivo, que evidentemente las diferencias existen, a las mujeres en general nos cuesta más pedir ser incluidas, digamos, imponer nuestra voz o nuestra presencia, o aceptar ser invitadas. Es mucho más común, como decía Laura, que una mujer diga, no puedo, no sé si es el lugar, a que lo diga un hombre. En general, un hombre en general no va a decir que no a ningún lugar que se le proponga. Eso también pasa cuando uno busca directores de departamento, cuando uno busca, digamos, en todos los ámbitos me parece que eso ocurre. Y creo que, si bien es cierto que tenemos que trabajar como colectivo, creo que hay que empezar por hacer un trabajo muy interno cada uno y cada una y cada une, digamos, porque ese trabajo que uno puede ir haciendo sobre sí mismo, sobre sus propias respuestas, sus propias reacciones frente a propuestas que recibe, bueno, eso también va haciendo que las situaciones se vayan dando de otra manera. Y también creo que hay mucho trabajo para hacer en los cursos, digamos, la mayoría de nosotros debemos ser docentes. Creo que las mujeres docentes tenemos mucho trabajo, y mujeres y disidencias o no binarias docentes, es mucho el trabajo que hay que hacer, digamos, para mostrar perfiles, para mostrar modelos, para mostrar cómo fue nuestra vida, para mostrar a las que somos madres, cómo nos fue posible ser madres y científicas, madres y docentes, mostrarlo. Yo muchas veces he tenido comentarios de alumnas que se me acercaron a preguntarme, ¿y se puede? ¿Y es verdad? Porque yo escuché que era muy difícil tener hijos si uno quería hacer ciencia. Y son cosas que están como incorporadas en el consciente o en el inconsciente de todo el mundo, y que se transmiten. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande en retransmitir las cosas de una manera distinta, pero para eso también tenemos que trabajar mucho cada uno de nosotros, digamos, en cómo se planta frente a su propio modelo, frente a lo que uno logró, frente a la trayectoria que hizo, frente a qué puede ofrecer para contar de cuáles fueron sus herramientas. Y creo que eso ayuda, eso es una cadena, ¿no? que va generando en otros, va promoviendo herramientas en otras personas. No, nada más. Gracias, Anabela. Bueno, Gaby Pasquini, ya cerramos la lista de oradores. Voy a cerrar con una pequeña propuesta, que quizás ya existe incluso, pero yo la desconozco, en ese caso me interesa que me digan ya está hecho, que es, si la gente de Genex, que la gente está más informada de todo esto, podría tener una pequeña presentacioncita para que los docentes podamos pasar al principio del cuatrimestre, sin que nosotros tengamos que elaborarlo, que a veces no tengo yo todo el conocimiento, o a lo mejor tengo miedo de para qué cada uno va a hacer una, después capaz que uno la puede tocar, un PowerPoint, después uno lo puede tocar, ¿no?
contando, bueno, qué Genex, a dónde comunicarse, cierta información básica de todo lo que se hace en la facultad y digamos, todos estos links, o sea, capaz que estaría bueno, así como paso la charla de seguridad de laboratorio, tener esas hojitas, y si alguien que la tenga clara nos prepara algo, puede ser de utilidad, digamos, como que... Sí, están los representantes de Genex de cada departamento que pasaron al principio del cuatrimestre por todos los cursos. Lo que pasa es que me parece que justo Gaby estamos en una materia en que no pasó. Pero sí, está armado por la representante. Lo pueda pasar, digamos, digo, me parece, qué sé yo, nada, independientemente de que pasen los representantes de Genex, me parece que estaría bueno que nosotros mismos, como parte de, no sé, lo propongo, lo tiro y no sé, eso, bueno, que lo están preparando, me parece que sería interesante, eso quería proponer. Repartido entre las docentes. Bueno, no sé si quieren cerrar con algo ya como último, porque ya cerramos. Laura, Esteren, ¿querías decir algo así? No, solo el comentario a Gaby que está hecho eso, y que los representantes, como dijiste vos, y que nosotros tenemos el material, lo dejan al material y nosotros lo dejamos colgado en la página web de la materia. Sí, nosotros. Es pública, pero aparte se puede. Se accede en física. Acá están diciendo que en BBE no. Nosotros, Gaby Amodeo, pero nosotros en física está. ¿Qué hacer el link? No sé. Porque lo que pasa es que depende de quiénes son. De los PPTs y todo eso. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, no sé si estás Inés por acá, que querías decir. Inés. Sí, gracias. Estamos. Cerramos ya la actividad con Inés. Acá estoy. Bueno, en nombre de Construcción Colectiva Profesores, yo quería cerrar el conversatorio de hoy, agradecer a todas las intervenciones. Si de algo se trata este espacio que generamos hace algunos meses, tiene que ver no solo con la discusión, con la reflexión, sino la sensación que yo me llevo particularmente del conversatorio de hoy es como de ir encendiendo luces, ¿no? Como si estuviéramos en un cuarto en semipenumbra y estos conversatorios nos ayudan a iluminarnos y a aprender y a entender muchas de las cosas que están pasando y que tal vez no conocemos. Así que creo que es una de las enormes riquezas que tenemos y que de alguna forma también acompaña una de las primeras decisiones que tomamos como espacio, como agrupación de profesores, que nuestra candidata a decana fuera mujer. ¿Sí? Para nosotros ese fue uno de los emblemas más importantes en la construcción del espacio. Después elegimos quién iba a ser esa candidata, pero uno de nuestros principios básicos fue que era el momento, era el tiempo para la facultad que una mujer liderara la gestión. Y por otra parte, otra de las cuestiones que creo que es importante y que también quedó clara hoy, que los tiempos de crisis de alguna forma profundizan las asimetrías, pero que también son un momento y una oportunidad para visibilizarlas, y es a través de estos espacios, creo, donde podemos aprender y podemos construir todas esas transformaciones que notamos que son importantes, que claramente son transformaciones culturales, y como toda transformación cultural se construye de abajo hacia arriba, y en ese sentido los aportes de los estudiantes, de los graduados jóvenes, creo que son esenciales y fundamentales para quienes ya llevamos muchos años, que todavía nos cuesta apropiarnos del lenguaje inclusivo, por ejemplo, para iniciar este proceso de construcción de la que tanto se habla. Creo que todos tenemos mucho para aprender y compartir, y bueno, como integrante de esta agrupación, realmente es un orgullo que podamos generar estos espacios de diálogo. Así que muchas gracias por todas las intervenciones y las contribuciones. Bueno, gracias a todos. Me están pidiendo si pueden prender todos la cámara para una foto de cierre. Bueno, vamos. Quienes quieran y se aguantan un cachito, vamos sacando unas fotos. Yo les aviso, ustedes vayan sonriendo largo. Tenemos una fotógrafa contratada. Porque son varias. Bueno. Para que quede claro que todo esto es a pulmón. Bueno. Buenísima la actividad. Chao. Excelente, salió muy bueno. Gracias. Seguimos para la próxima.
Chao, chao.